Dios le bendiga, aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne. Estamos localizados allá en la ruta 60 entre el pueblo de Birmingham y Weymouth, una iglesia de habla inglesa, pero si usted conoce el inglés y no tiene iglesia local que asista, le invito a que nos visite y comparta con nosotros los domingos en la mañana, desde las 10 de la mañana, nuestra escuela bíblica dominical, y ya a las 11 de la mañana, tiempo de adoración y de predicación de la palabra de Dios. Venga ahí, visítenos, le aseguro va a recibir palabra de Dios desde la palabra de Dios y el amor de Dios conforme a la palabra de Dios nos enseña. Y continuamos con nuestros devocionales y estudios acerca de cómo vamos a resucitar, cómo va a ser nuestro cuerpo cuando Dios nos llame de entre los muertos, nos levante y nos reúna con nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, y estemos entonces cuerpo, alma y espíritu una vez más juntos para estar con el Señor Jesús por la eternidad y para la eternidad. Y permítame hablar algo más. Hemos mencionado que seremos semejantes, hemos mencionado que será un cuerpo celestial, hemos mencionado que será un cuerpo a imagen. Y permítame añadir algo más en relación a esa frase a imagen del Señor Jesús. Porque hay una gran diferencia, bien, en esa palabra a imagen que leímos, ¿verdad? En el libro de 1 Corintios 15, versículo 49, y otra palabra imagen que se usa con referencia al Señor Jesús. Y vamos a leer ahora en el libro de Colosenses capítulo 1 y versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Él es la imagen, y marca ahí la palabra en español, de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Estoy leyendo de la versión Reina Valera revisada del 60. En el libro de Hebreos capítulo 1 y versículo 3, el cual, hablando del Señor Jesús, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, hablando del Señor Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, el Señor Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y vemos aquí otra palabra, imagen. Esta palabra se refiere a que Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Ve? Antes estábamos hablando que nosotros vamos a traer un cuerpo a imagen del Señor Jesús, pero no podemos decir de uno al otro que nuestro cuerpo va a ser a imagen, ¿verdad? Igual que el del Señor Jesús, que tenía un cuerpo a imagen de Dios. Allí la palabra que vimos anteriormente en Primera de Juan capítulo 3, en Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 49, que es la palabra imagen, icono, figura, retrato, similar pero no igual. Aquí la palabra imagen que leemos en Colosenses 1 y Colosenses 1.15 y Hebreos 1.3 es la palabra carácter en griego. Carácter en griego. Y se refiere a aquel instrumento que se utiliza para grabar, ¿verdad? En inglés, engraving, cuando uno está tallando algo, una escultura, o grabando, ¿verdad? En una pieza de madera, ¿verdad? Una figura. Bien, esa es la palabra imagen que se utiliza aquí. Así que la palabra imagen que aquí vemos se refiere más al carácter de Dios, a la misma sustancia de Dios. Y por eso está la frase, y la imagen misma de su sustancia. Y la imagen misma de su sustancia. Jesús es Dios. Y cuando vayamos a los cielos y estemos con el Señor Jesús, en la presencia del Señor Jesús, vamos a ver a Jesús físicamente y vamos a ver a Dios, porque Jesús es Dios. Jesús fue Dios, sigue siendo Dios y será Dios y ha sido siempre Dios por siempre, desde el principio de los principios hasta la eternidad de la eternidad de la eternidad, porque Él es el mismo ayer y hoy y por todos los tiempos. Así que no confundamos las palabras a veces en el español, pero en el griego tienen una palabra raíz diferente, icono, que quiere decir en este caso como
un retrato como una estatua, ¿verdad? Seremos a imagen del Señor Jesús en ese aspecto, como cuando nos vemos, ¿verdad? Entonces, así era en un retrato que somos semejantes, ¿verdad? O igual, parecidos, pero no igual, ¿verdad? Y la imagen, la palabra imagen aquí, que es carácter, que es el mismo Dios, el mismo carácter de Dios. Si Dios es santo, Jesús es santo. Si Dios es justo, Jesús es justo. Si Dios es amor, Jesús es amor. Si Dios es misericordia, Jesús es misericordia. Si Dios es, Jesús es también. Porque Jesús es igual a Dios. Jesús es igual a Dios. Y tengamos cuidado, porque en estos tiempos hay muchas enseñanzas falsas que pretenden hacer al hombre o presentar al hombre como si fuera Dios, igual a Dios, ¿verdad? Y o por el contrario, hay muchas enseñanzas que pretenden presentar a Dios como si fuera humano. Ambas enseñanzas son erróneas, ambas enseñanzas son equivocadas, no son bíblicas, no se encuentran en la palabra de Dios. El hombre va a ser creado, ¿verdad? O fue creado en su principio a imagen y semejanza de Dios, como dice la palabra de Dios en hebreo. No necesariamente físicamente, como vimos, ¿verdad? Porque Adán tenía su cuerpo, pero tan pronto Adán pecó y el pecado entró en Adán, el pecado entró entonces en la humanidad por medio de Adán. Y ahí dejamos, ¿verdad? Jesús, dice la palabra de Dios, fue a la cruz del Calvario como el justo, el que no conoció pecado, que fue por nosotros hecho pecado. Jesús fue hombre y fue Dios. Jesús sigue siendo hombre y sigue siendo Dios. En los cielos lo vamos a ver a Él, ¿verdad? Vamos a ver al Señor Jesús, ¿verdad? En la presencia, allá cuando estemos en los cielos con Él. Tengamos mucho cuidado con esas enseñanzas, porque lo que están queriendo hacer estas enseñanzas es que nosotros los hombres no necesitamos responder a Dios, porque o somos igual a Dios o Dios es igual a nosotros, lo cual es falso en ambas asunciones, pero nosotros no, nosotros somos así resucitados como el Señor Jesús, a semejanza del Señor Jesús, a imagen del Señor Jesús, pero no igual al Señor Jesús, porque Jesús es Dios. Gracias, Padre, por tus palabras, bendice las mismas y te ruego en el nombre del Señor Jesús que tú las lleves para bendición, Señor, de aquellos que la están escuchando, para, Padre amado, salvación de aquellos que todavía no conocen a Cristo como Señor y Salvador y necesitan, Padre, porque están deseosos de tener seguridad de qué va a suceder, Señor, después de la muerte, Señor mío. Y obra en ellos para que miren al Señor Jesús y crean en Cristo como Señor y Salvador, Padre Santo, y encuentren seguridad y encuentren salvación y vida eterna en el Señor Jesús. Padre, gracias. En nombre del Señor Jesús que oramos. Amén.